Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, sea con cada uno de vosotros, mis amados hermanos. En este día de reposo que el Señor nos regala, para que podamos deleitarnos en su palabra y sobre todo, aprender cada día más de su amor inmensurable en nuestras vidas, siguiendo con el eslogan mensual, o con el eslogan temático, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, en esta 10ª semana que estamos terminando el día de hoy, analizando las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos, hoy nos corresponde reforzar un tema que ya hemos visto con nuestra hermana Noemí de León, la parábola del trigo y la cizaña explicada. Pero para reforzar, veremos los textos de Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Pero antes, mis hermanos, es necesario que pongamos este tiempo en oración, para que sea el Eterno quien nos guía con sabiduría y entendimiento, y que toda explicación sea para su honra y para su gloria. Donde usted se encuentre, mi hermano, le invito a postrarnos de hinojos delante del Señor, o en su mente y en su corazón, si está manejando, puede acompañarnos en este tiempo de oración, para decirle: bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio que tú nos otorgas de compartir de tu palabra, de tu amor y tu misericordia, para que podamos aprender más a través de aquellas parábolas que tú enseñaste en tu tiempo, mediante tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos que abras tú nuestro entendimiento, nuestro corazón, que abras nuestros oídos espirituales a la voz de tu palabra. Toma el control de este tu siervo que trae esta pequeña reflexión para tu honra y tu gloria, mi Dios. Te suplicamos, Padre, que seas generoso en benignidad y amor para cada uno de nuestros amigos y hermanos oyentes, y también para aquellos simpatizantes que cada día se inclinan más a servirte a ti. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de reposo, este día y este tema, Señor. Queremos ser ese buen trigo. Queremos ser ese trigo que resplandece en medio de la cizaña. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos darás este día, conforme a tus promesas. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en los méritos de Cristo Jesús, aquel varón perfecto que en la cruz pagó el rescate de nuestra vida para poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén y amén. Como les manifestaba, mis amados hermanos, el texto base es Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Y dice la palabra del Señor en la Biblia textual: habiendo despedido entonces a las multitudes, entró a la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: decláranos la palabra de la cizaña del campo. Y él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida por el fuego, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego, y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Qué fuerte y qué completa es la palabra de Dios. A través de este tema nosotros, mis amados hermanos, vamos a procurar entender
¿Qué es lo que pasaba en el trasfondo cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos? La inquietud que reinaba en sus corazones y también en el nuestro, a través de esa parábola. Ellos querían saber cuál era la buena semilla. A pesar que en el texto bíblico mismo está explícito que el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es del mundo, la semilla de los hijos del reino de los cielos, del reino de Dios. También nos está explicando que la mala semilla son los hijos del enemigo, del acusador, y el propio sembrador es el mismo enemigo. Pero cosa muy importante, la cosecha, el día del fin del mundo. Y los segadores que tendremos delante de nosotros serán los ángeles del Eterno. La siega de la cizaña simboliza el juicio final. Cuando las trompetas suenen y seamos despertados. Y este sonar de las trompetas será ejecutado por los ángeles. Juicio, fuego y lloro. Crujir de dientes. Pero ¿cuál será esta cosecha, mis amados hermanos? Es decir, la de determinar la identidad de los justos. Es una posición gloriosa en el reino, un llamado vigoroso. Y de ahí la importancia que radica en explicar la parábola de la cizaña del campo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el significado? Y empieza con Mateo 13:36. Cuando se acercan a él los discípulos para pedirle una explicación de la parábola de la cizaña del campo. Es una historia conocida por todos nosotros, en donde Jesús cuenta a sus seguidores el significado profundo y relevante que también está vigente hoy en día para cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Donde un hombre siembra un trigo en su campo, pero un enemigo siembra cizaña también. Lo increíble es que ambas plantas crecen juntas, hasta que los trabajadores del campo llegan a descubrir esta cizaña incrustada en medio de los trigales. Pero el hombre le dice a los trabajadores que no arranquen la cizaña, porque al hacerlo pueden dañar la cosecha del trigo. Estaban encarnados, enraizados juntos, pero sin embargo no eran lo mismo. Una cosa es el trigo y otra la cizaña. Es ahí cuando el hombre dice que es importante esperar a la cosecha para de ahí poder separar el trigo y la cizaña. Este ejemplo, mis hermanos, hace referencia a la coexistencia que existe entre el bien y el mal en el mundo. Y Jesús estaba explicando que el reino de Dios crecerá en medio de la maldad, y que aunque pueda haber momentos en que no podamos distinguir entre los dos, finalmente en el día del juicio habrá una separación entre el bien y el mal. Incluso si vemos cosas malas en el mundo, no debemos perder la esperanza, aunque pudiese parecer que el mal está ganando. Al final del día, el bien siempre triunfará en la última instancia, independientemente de las pruebas, tribulaciones que tengamos que enfrentar en la vida. Debemos confiar en el reino de Dios seguirá creciendo. Un aspecto específico de esta parábola, mis hermanos, es que puede resultar confuso el que el hombre no haya permitido que se elimine la cizaña. Y muchos diremos, ¿acaso no era importante separar a tiempo esta cizaña? ¿Eliminar esa maleza para que el trigo pueda crecer sin obstáculos? Sin embargo, el hombre sabía que al hacerlo, y las raíces estar entrecruzadas con el trigo, éste saldría afectado. A veces la eliminación del mal puede tener resultados no intencionados, y a veces puede ser mejor simplemente esperar que el tiempo siga su marcha de manera correcta y dejar que la situación se resuelva. La cizaña de campo puede enseñarnos muchas cosas importantes sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Aprender a aceptar el bien y el mal que existe en el mundo y en medio de nuestro hábitat natural.
pero también la madurez espiritual que se requiere y se necesita para que no afecte nuestras vidas. Y por ende, nosotros no podemos juzgar a los demás. Es fácil mirar a quien hace lo malo y decir que son malvados, o que sus acciones son negativas. Pero en muchos casos la situación es más complicada de lo que parece. Y no siempre podemos discernir las verdaderas motivaciones detrás de una acción de alguien. Este campo y la cizaña, mis hermanos, nos recuerda que debemos de tener también paciencia. Porque así dijo el dueño de la era. No es tiempo aún de separar el trigo de la cizaña. En medio de la cosecha será separado. Los problemas de nuestra vida no siempre vamos a resolverlos de manera inmediata. Debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Es importante recordar que siempre podemos confiar en que el reino de Dios está creciendo, incluso si no vemos los resultados de manera inmediata. Y en Mateo 3:17, continuando con la referencia de la parábola del trigo, aquí Jesús habla de sembrar una buena semilla y cómo el enemigo también va a sembrar su cizaña. Juntos. Y eso también es aplicable a nuestra vida diaria. El trigo de la cizaña se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, 24 al 30, que ya lo analizamos en estos días. Y es una de las muchas parábolas que Jesús usa para darnos lecciones espirituales a cada uno de nosotros. Para hacernos ver que el enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo. Siembra discordia, desidia, ira, coraje en medio de nuestro corazón. Y solamente cuando la cosecha está lista, podremos notar y separar lo malo de lo bueno. Por eso, mis amados hermanos, cuando los discípulos piden a Jesús que explique esta parábola, Él les responde claramente que la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo la buena semilla, que está implantándose en nuestro corazón. Esa buena semilla representa a los hijos del reino, a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, a los discípulos de nuestro Señor. Mientras que la cizaña es la discordia sembrada en nuestro corazón, que nos hace apartar de los caminos del Señor. Y todo esto está influenciado directamente cuando los falsos creyentes se van en pos de otros ídolos, escuchando los susurros que el enemigo ha puesto en su corazón. Es ahí cuando el ser humano, el Hijo de Dios, el creyente, el discípulo de Jesús, debe discernir qué está permitiendo que crezca en su corazón, el trigo o la cizaña. Los dos van a estar enraigados dentro de nosotros, pero ¿cuál estamos alimentando más? Y en Mateo 30, versículo 38 dice que el campo es el mundo y que el enemigo que sembró la cizaña es Satanás. Y Jesús enseña a sus discípulos y nos enseña hoy en día que el mal existe y siempre va a existir hasta la eternidad. Sin embargo, serán separados aquellos que hacen maldad de la gente pía. Los impíos serán separados. Los impíos serán separados, mis hermanos. Y por eso como nosotros como seguidores, siervos y discípulos del Señor, debemos hacer lo que hizo Jesús. Sembrar la buena semilla donde quiera que estemos. Compartir el Evangelio con los demás y ser un modelo a seguir de los valores y enseñanzas de Cristo. Esta parábola es necesaria aplicarla en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, eligiendo rodearnos de personas que edifican y nos animan a crecer en nuestra fe.
Es una parábola que debemos inculcar a nuestros hijos, para que ellos puedan determinar cuáles son sus amigos, porque un verdadero amigo te lleva a los pies de Cristo. No te lleva de farra en farra, no te lleva de pecado en pecado. Y el trabajo de sembrar la buena semilla no siempre es fácil. Habrá conflictos, habrá momentos en que vamos a decaer, pero sin embargo, el Señor de la mies estará ahí para levantarnos, apoyarnos y ayudarnos. Vamos a encontrar oposición, vamos a experimentar críticas, rechazo por nuestra fe. Aún ese rechazo vendrá de nuestra propia familia, de nuestros padres e incluso de nuestros hijos. Pero no podemos permitirnos desanimarnos. No podemos dejar que el miedo impida compartir la buena semilla. Por eso Jesucristo nos enseña, nos insta, nos anima a perseverar, aún en medio de la adversidad. Es Jesús el que nos llama a cada uno a sembrar esa buena semilla en el mundo caído. Sin importar los tropiezos que podamos tener, sin importar cuán pedregoso puede ser el camino. Debemos continuar en amor en el Señor, regando esa buena semilla. Nosotros sembraremos, quizás sean otros los que cosechan, pero es Jesús el que separará el trigo de la cizaña y juzgará a cada uno según sus acciones. Estos versículos, mis hermanos, nos ofrece a cada uno de nosotros un llamado de atención, a la reflexión, a examinar nuestras vidas, a ver si estamos sembrando la buena semilla, con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia integridad, a meditar en la posibilidad que al final debemos ser separados, los buenos y los malos, que la cosecha la dará Jesús. Nosotros solamente tenemos que hoy en día sembrar esa buena semilla, edificar relaciones positivas y seguir a Jesús en nuestra vida diaria. Sí, mis hermanos. Pregunto nuevamente, ¿qué semilla estamos eligiendo sembrar? El mal está en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Sin embargo, nosotros no podemos contaminarnos. Nuestro corazón tiene que estar recubierto del amor del Señor, de su vivencia en medio de nosotros. Y cada día nosotros debemos sembrar lo mejor en nuestra vida, para que al final cada pequeño acto, detalle de amor, marque la diferencia en este mundo en el que estamos. Cada enseñanza, cada parábola del Maestro tiene un profundo significado en nuestra vida. Sí, mis hermanos. A veces al estar dormidos, el enemigo siembra esa cizaña en el mismo campo en que sembró el trigo el Señor Jesucristo. Y así lo dice Mateo versículo 38, capítulo 13. Y los sirvientes preguntaron nuevamente, ¿podemos arrancar las cizañas? Y el dueño de la mies les dijo, no me dañen las plantas, esperen al final, que yo me encargaré, parafraseando, de separar el trigo de la cizaña. Mis amados hermanos y amigos oyentes de Edificados en la Palabra, Jesús nos está hablando de los hijos del reino. Son aquellos que se han acercado a Dios en sus vidas, han decidido seguir sus mandamientos y enseñanzas por amor a Él. Somos aquellos que hemos elegido el camino de la fe y la rectitud en lugar de seguir en el mundo. Son parte de la semilla buena que ha sido sembrada en el mundo y continúa creciendo a través de los siglos. Mientras que aquellos que perseveran en la carnalidad, en los frutos de la carne, propiamente dichos, eligieron el camino de la maldad, el camino de la perdición,
e incluso eligieron ser arrojados al lago de fuego, donde será la segunda muerte. Cuidan sus propios intereses, hacen daño a los demás. Ellos son la cizaña de este mundo, y crece junto a la buena semilla la gente buena. Pero ¿cómo pueden los hijos de Dios estar en la presencia de los hijos del enemigo? Resistiendo la tentación, manteniéndose firmes en las promesas del Señor. De ahí nace la paciencia y la tolerancia. Son virtudes claves en el convivir diario de aquellos que han elegido seguir el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Debemos ser luz en la oscuridad e inspirar a otros con nuestras acciones amorosas y compasivas. Debemos seguir los pasos de los hijos del reino y elegir el camino de la fe y la rectitud, siempre con la humildad y la paciencia necesarias para convivir con aquellos que han elegido el camino del mal. Hay una danza en el mundo entre el bien y el mal, y cada uno de nosotros somos llamados a ser un sembrador de esperanza en medio de la oscuridad, y que nuestra luz pueda brillar con más fuerza, recordándonos que cada acción de amor y compasión es un bálsamo para las heridas del mundo. Aunque la cizaña crezca a nuestro alrededor, nosotros elegimos ser la buena semilla, construyendo y contribuyendo a un futuro donde la paz y la rectitud prevalezcan. Que nuestro caminar diario sea un testimonio de fe y resistencia ante la adversidad que nos rodea. Es por eso que Jesús explica claramente a sus seguidores, a sus discípulos, que vendrán los segadores y que estos segadores serán sus ángeles. Es importante y fundamental para nuestra comprensión del mal y de los acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Al sonar la trompeta serán los ángeles quienes se encarguen de separar el trigo de la cizaña. A los justos verdaderos y seguidores de Jesucristo, que han sido escogidos para estar en el reino celestial. Y también por otro lado pondrán aquellos que representan a los malvados e injustos, a los domadores de este mundo, que será la cizaña, la cual será quemada y transformada en ceniza. El enemigo, mis hermanos, no es simplemente la maldad humana, es el mismo acusador que trabaja continuamente para sembrar la discordia y el mal. La concepción de que existe una fuerza maligna en el mundo, en lugar de simplemente atribuir todo el mal inherente a nuestra naturaleza pecaminosa, como dice en Romanos 7. Nos ayuda a comprender mejor la calidad y la realidad de nuestra existencia, mis hermanos. También nos atribuye nuestra responsabilidad en la construcción del reino de Dios en la tierra. Hay un enemigo que trabaja activamente, sembrando discordia, mas sin embargo el seguimiento de Jesús obliga que por amor sus seguidores sean buenos constructores y propagadores del bien. La idea es clara en relación al destino final de la humanidad. Habrá un juicio final y los justos serán recompensados cuando su nombre consta en el libro de la vida y en el libro de las obras. Pero cada uno de nosotros debemos tomar la acción que nos corresponde y nos compete para mantenernos firmes en los caminos del Señor, a fin de que este sea un impacto permanente en la eternidad. La pregunta aquí es, ¿qué esperamos cosechar? ¿El tiempo nos dará la razón? ¿Habremos sido trigo, habremos sido cizaña? Solamente los segadores del Señor podrán saberlo.
Por eso tampoco podemos juzgar a las personas, porque nosotros no conocemos el corazón de ellos, ni sus intenciones, qué tan claras o oscuras pueden ser. Sin embargo, al final del tiempo, seremos separados y recogidos. Del mismo modo debemos tener paciencia y darnos el tiempo de la cosecha. No podemos obrar a la ligera. La paciencia debe ser una virtud inexorable en nuestra vida. Nuestra tarea importante, mis hermanos, es sembrar el bien y cosechar el amor en el mundo. Tarea difícil, pero no imposible. Debemos recordar que el trabajo es recompensado al finalizar nuestros tiempos, cuando los segadores vengan y separen el trigo y la cizaña. Sí, mis hermanos. De ahí la relevancia y la importancia de que cada uno de nosotros conozca el contexto en el Evangelio de Mateo. En este capítulo 3 en especial, Jesús utilizó varias parábolas para enseñar el reino de los cielos. Esta parábola en especial, la cizaña y el trigo, nos ayuda a ver de mejor manera lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No podemos ir por el mundo caminando y haciendo lo que queramos, sin importar las consecuencias. La Biblia se encarga de enseñarnos a ser responsables y a tomar las decisiones bajo los parámetros bíblicos y la enseñanza del Señor. Cada uno tiene la opción de seguir a Cristo o no. Es el libre albedrío. No el libre libertinaje, es el libre albedrío en donde usted decide servir a Cristo o servir al mundo. Servir al Señor o servir sencillamente al acusador. Mateo en capítulo 13, versículo 40, nos llama a actuar en consecuencia, sabiendo que hay un juicio final, que seremos juzgados. Actuar en consecuencia significa ser responsable ante Dios y ante los demás. Actuar ante Dios significa dejar de hacer esas cosas que eran oprobio para el Señor. ¿Eso que nos pide, mis hermanos? Luego entonces, ¿qué haremos? Pregunto yo. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, y sus ángeles son los mensajeros. Habrá un momento, mis hermanos, en que todo será un crujir y llorar, porque no habremos hecho las cosas conforme al propósito del Señor. El versículo 41 nos llama a pensar en las cosas que estamos haciendo en nuestra vida y cómo las acciones que tomamos afectan a los demás. ¿Estamos haciendo las cosas de manera correcta? ¿Somos piedra de tropiezo? ¿Somos buen testimonio? ¿O hay cosas en nuestra vida que aún necesitan ser cambiadas? Cada uno debe responderse en su corazón, sabiendo que al final seremos juzgados. Seremos juzgados, mis hermanos. Y lo más triste será que seremos echados al horno de fuego, como nos dice Mateo 13:42. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, es una imagen grotesca, fuerte. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15 nos dice que serán lanzados al lago de fuego donde será la segunda muerte. Donde será la segunda muerte. Porque no habremos vivido conforme al propósito del Señor. No es un lugar de tormento, será la segunda muerte. El llanto, el crujir de dientes, serán los símbolos de dolor, sufrimiento que tendremos antes de nuestra segunda muerte, mis hermanos. A veces puede ser difícil entender este pasaje y aceptar,
Pero es importante recordar que Dios es justo y misericordioso. Él nos ofrece hoy y ahora la oportunidad de arrepentirnos y recibir su salvación antes que sea demasiado tarde. A ti, mi amigo, que escuchas este audio y que aún no has tomado la decisión de seguir los pasos del Señor, de entregar tu corazón a Jesucristo y vivir en obediencia conforme al propósito del Eterno, te pregunto, ¿acaso llegarás al final de tus días sin recibir a Cristo en tu corazón? ¿Sirviendo al enemigo en el mundo? ¿Sirviendo a la carnalidad? Por eso, hoy es el día que el Señor te está llamando, te está buscando. Hoy es el día que el Señor está golpeando en tu corazón para que dejes de ser la cizaña y te conviertas en ese trigo maravilloso que el Señor y sus segadores los apartarán. Pero la decisión es tuya. El Señor no te impone nada. El Señor está golpeando en tu corazón. El Señor te está invitando este día también a que tú seas parte de esos sembradores de trigo, de esos sembradores del Evangelio, de esas personas que están llenas de amor y compasión hacia los demás, que no quieren que nadie más se pierda en el mundo. Por eso nos debemos encontrar cara a cara con la realidad, en el juicio, en donde separa la luz de la oscuridad. ¿Queremos ser parte de la luz o parte de la oscuridad, mis hermanos? Cada uno debe contestar en su corazón. Pero de algo estoy seguro, que el Señor quiere que tú no te pierdas, que el Señor quiere que tú seas salvo. Y sobre todo, que el Señor quiere que tú mantengas tu fe y la lealtad hacia Dios, para ser contado por justo en la vida eterna. Eso quiere el Señor. Y por ende debemos buscar la justicia y la verdad en todas nuestras acciones diarias, especialmente en el mundo lleno de tentaciones y distracciones. Seguir las enseñanzas del Cristo vivo, buscando el camino de la verdad. Buscando el camino de la verdad, mis hermanos. Sin importar las cosas que vivamos. Nuestra lealtad debe permanecer firme en Dios. Pueden surgir algunas preguntas en relación a Mateo 13:43. ¿Quiénes son los justos que resplandecerán como el sol en el reino de Dios? En la Biblia los justos son aquellos que han sido redimidos por la gracia infinita de Dios y que han aceptado a Jesús como su Salvador. Aquellos que optaron tomar a Jesús como su Salvador, hoy son considerados, o somos considerados hijos de Dios. Juan 1:12. También debemos preguntarnos, ¿cómo podemos asegurarnos de ser contados entre los justos en la vida eterna? La respuesta es simple. Si me amas, guarda mis mandamientos. Seguir las enseñanzas de Jesús. Buscar su justicia y su verdad. Mis amados hermanos y amigos, la importancia de mantener la fe y nuestra lealtad es vital. Es vital, mis hermanos. Y sobre todo, en esta mañana, el Señor nos invita a contemplar las bellezas de ser parte de esa luz divina, de ser esas pequeñas estrellas en un vasto cielo, hablando metafóricamente. Nuestros esfuerzos por vivir en justicia y amor deben brillar intensamente, porque a eso fuimos llamados, a ser la luz del mundo. Recordando que cada acto de bondad y de fe, incluso en los más difíciles momentos de nuestra vida, en la más lúgubre oscuridad, nos acerca más a la eterna recompensa. Permanecer fieles no solo nos prepara para resplandecer en el reino de Dios, sino que también nos da un destello de esperanza al mundo que nos rodea. Aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo, porque quizás no hemos dado un buen testimonio. La explicación, mis hermanos, de la parábola del trigo y la cizaña es bien clara.
¿Qué quieres ser tú, trigo o cizaña? ¿Quieres cohabitar con Cristo en la eternidad, cumpliendo la promesa de la vida eterna que nos dio? ¿O quieres ser arrojado al horno de fuego, siendo una cizaña? La decisión está en tus manos y en tu corazón, porque el Señor está ahí, esperando que tú te rindas a sus pies y permitas que Él tome el control de tu vida. Por eso nos dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, mi hermano. El que tiene oídos, oiga. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, carísimos hermanos.